Nuestro podcast trata del cuento El asesinato en la morgue del escritor Edgar Allan Poe. Nos gustaría empezar por dar un breve resumen bibliográfico del escritor. Edgar Allan Poe fue un influyente escritor y poeta estadounidense del siglo XIX, conocido por su obra oscura y macabra que ha dejado una profunda huella en la literatura gótica y de terror. Nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, y fallecido el 7 de octubre de 1849, su vida estuvo marcada por la tragedia y la melancolía, elementos que se reflejaron en sus escritos. Poe es ampliamente reconocido por sus cuentos de terror que exploran temas de la muerte, la locura y lo sobrenatural. Su maestría en la narrativa breve y su estilo literario único lo convirtieron en un precursor del relato corto moderno. A lo largo de su vida, Poe luchó con la adicción al alcohol y las dificultades financieras, lo que añadió un elemento trágico a su biografía. Su misteriosa muerte a la edad de 40 años aún genera debates y especulaciones. Edgar Allan Poe sigue siendo un autor icónico en la literatura de terror y misterio, cuya influencia perdura en la cultura popular y continúa cultivando a los lectores y amantes del género en todo el mundo. El asesinato en la morgue es un relato corto escrito por Edgar Allan Poe en 1841. Considerado uno de los primeros cuentos de detectives de la literatura. Pertenece al género de la narrativa gótica y se enmarca en el movimiento literario del romanticismo. La historia gira en torno a un misterioso asesinato en una morgue de París y sigue a un detective aficionado, C. Auguste Dupin, mientras resuelve el enigma utilizando la lógica y la deducción. La narrativa de Poe se caracteriza por su atmósfera oscura y su enfoque en el lado más oscuro de la psicología humana, lo que lo convierte en un representante destacado del romanticismo gótico en la literatura. Los protagonistas del cuento: el asesinato en la morgue. Auguste Dupin es el protagonista principal del cuento. Es un detective aficionado con una mente brillante y habilidades deductivas excepcionales. Dupin se une a un amigo narrador para investigar y resolver el caso del asesinato en la morgue. El dueño del orangután. El nombre del dueño nunca es mencionado por el autor, por lo que se desconoce su identidad. Este personaje es un marinero que trajo un orangután desde Borneo y lo utiliza para cometer el asesinato en el departamento de la calle de la Morgue. Madame L. Espanaye y Madema Moiselle Camille L. Espanaye son las víctimas del brutal asesinato en el departamento de la calle Morgue. Madame L. Espanaye es la madre y Madeye Moiselle Camille L. Espanaye es la hija. Fueron encontradas muertas en su departamento de manera violenta y brutal. El cuento del asesinato en la morgue utiliza una narración en primera persona. El narrador es un amigo de Auguste Dupin, el protagonista principal del cuento. A través de la perspectiva del narrador nos presenta la historia y nos guía a través de la investigación del asesinato en la morgue. Esta elección narrativa permite al lector experimentar los eventos y descubrimientos junto con el narrador Dupin. También nos permite conocer los pensamientos y las reflexiones del narrador a medida que se desarrolla la trama. Los asesinatos en la morgue es un relato de misterio escrito por Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1841. La historia trata de las investigaciones del detective Auguste Dupont mientras intenta resolver un brutal asesinato. En París, la policía se enfrenta a un asesinato sin sentido en la calle La Morgue. Las víctimas es Madame L'Espanaye, una mujer de clase alta y su hija, quienes fueron salvajemente asesinadas. El crimen parece imposible de resolver,
ya que los hechos revelan una manera curiosa de cómo el asesino ingresó a la casa. Dupont, un detective con una mente perspicaz, se interesa por el caso, examinando detenidamente la escena del crimen. Descubre pistas aparentemente insignificantes, pero que en realidad son cruciales para resolver el misterio. Después de indagar y analizar los hechos, Dupont llega a una sorprendente conclusión. Se da cuenta de que el asesino no es un humano, sino un orangután que ha escapado de su dueño. El primate, en un ataque de locura, ha cometido los terribles asesinatos antes de escapar a su escondite. El relato detalla las habilidades intuitivas de Dupont y en su capacidad para penetrar en la mente del asesino. Poe utiliza esta historia para explorar la naturaleza de la racionalidad y la irracionalidad, así como para introducir el concepto de detective privado en la literatura de misterio. Este libro es considerado un hito en la historia de detectives y ha influido en numerosas obras posteriores del género. Es un relato intrigante que mezcla el misterio con toques de horror y que ha dejado una huella duradera en la historia de la literatura. El tiempo en la narración se caracteriza por una triple temporalidad. Número 1, la del medio verbal que le da vida, es decir, el lector. Número 2, el tiempo del discurso. Número 3, el tiempo del relato. El tiempo del discurso y el tiempo del relato, dentro de sus aspectos, localizamos que es un relato ulterior. Hallándome en París durante la primera y parte del verano de 18. Conocí allí a un señor llamado Auguste Dupin. Seguido de ello, hallamos dos grandes pausas. La primera es una larga descripción al inicio. Al primer albor de la mañana cerrábamos todos los macizos postigos de nuestra vetuosa mansión. Encendíamos un par de bujías fuertemente perfumadas y que por esto mismo no daban sino un resplandor sumamente pálido y débil. La segunda pausa la encontramos en la descripción del espacio. La habitación estaba en violentísimo desorden y los muebles rotos y esparcidos en todas las direcciones. No quedaba más lecho que la armadura de una cama, todo lo demás de la cual había sido arrancado y tirado por el suelo. Las dos puertas de las habitaciones que estaban al pasillo estaban cerradas muy aseguradamente, con las llaves por dentro. Hay dos ventanas en la habitación. Una de ellas no está obstruida por el mobiliario y queda completamente visible. El espacio de la historia, desde la perspectiva griega, se halla en dos lugares, por tanto, dos espacios que son determinantes para la historia. El primero es un espacio abierto, la calle, porque es al aire libre. Una noche íbamos vagando por una calle larga y ruinosa, en las cercanías del Polaris Royal. El segundo espacio cerrado, el departamento, de piso cuarto de una casa en la Rue Morgue, la cual se sabía que estaba habitada únicamente por cierta Madame Spence y su hija Medemois.